por acompañarnos, quedarse el miércoles que va a la par del curso de Eduardo Arroa. Voy a leer un poco de qué va a tratar y los temas que va a discutir el día de hoy, pues invitados a preguntar y pues gracias por estar aquí. En esta sesión, el artista multidisciplinario mexicano presentará algunos de sus proyectos relativos a la participación del público en las obras de arte y a lo que llama reproducción cultural como un proceso discontinuo de interacción entre personas y pueblos. Ahora va a realizar una reflexión específica de estas ideas y presentará algunos de sus trabajos de video en versión completa. Las obras de este artista frecuentemente generan situaciones y productos anómalos que funcionan como gatillos para reflexionar acerca del colapso de las instituciones artísticas. Es crucial en su enfoque pensar sobre el hecho mismo del intercambio cultural en el marco de la crisis civilizatoria y el colapso ecológico que nos afecta a todas las personas a nivel global y local. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes en primer lugar y también a Soma por darme este espacio. No es tan mala idea. No creo que sea necesario. Bueno, porque me ven la cara, ¿verdad? Si no es así como que está hablando el fantasma. Bueno, pues muchas gracias, como digo, por estar aquí. Les voy a mostrar algunos proyectos. Yo llevo un buen rato trabajando, así que para nada son todos los que he hecho, pero sí traté de enfocarlos a los que más o menos tienen que ver con lo que está en curso. Yo no hago tanto arte participativo, sino he hecho algunas. Pero bueno, de lo demás de reproducción cultural, eso sí, bastante. Entonces me gustará mucho que comenten si es que lo hacen, protesten si es que sienten que es necesario y vamos a empezar. Casi siempre empiezo mis presentaciones con esta obra porque para mí es casi como un molde de lo que iba a hacer después, aunque por supuesto que no todo es igual, pero esta pieza se llama Bisutería Varios Kilómetros y es interesante el contexto para mí de la actualidad, porque este proyecto se llama así, es de 1991 y por si se acuerdan, pues estaba fraguando lo que era el NAFTA o el TLC que le llamamos aquí, ¿no? Es una pieza que propone, es una pieza de corte receta, de corte conceptual en el sentido de que es lo que se tiene que hacer es juntar suficiente cadena de bisutería dorada, o sea, de oro falso, para rodear todo el territorio de la República Mexicana. Yo hice el cálculo de cuánto sería esto más o menos en bisutería y serían $6 millones, que todavía estoy contando, para hacer la pieza. Y bueno, es una idea, por supuesto, imposible. ¿Por qué? Porque si tú quieres rodear todo el territorio mexicano, pues a lo mejor hay una conchita en la orilla de la playa, a lo mejor hay una piedra. ¿Dónde vas a poner todo el territorio? Y esto es un problema de fractales, de hecho, es un problema matemático de cómo hacer la delimitación real de un lugar, ¿no? Siempre es una abstracción. Pero a mí lo que me interesaba es esta idea de cómo, digamos, en ese momento, si ustedes oían la perorata salinista y todos mis amigos de derecha que decían que sí, que el país iba a avanzar y que no sé qué, y yo sentía que estaban, por así decirlo, adornando el país, como si fueran unos zapatos o una bolsa, ¿no?, que se le pone unos estoperoles o algo así. Entonces pensé en esta idea imposible de hacer, de rodear el país con esa cantidad de oro falso. Ahora tenemos la situación contraria. Ahora hasta la izquierda dice que por qué no va a haber TLC y no sé qué. En ese momento el TLC era una cosa muy controversial porque evidentemente se veía una amenaza a los sistemas de producción de nuestro país, cosa que sí fue, o sea, especialmente al campo, por ejemplo, pero a ciertas industrias sí les convino, ¿no? En cierto modo el oro fue más o menos real para ciertos sectores y fue una catástrofe incluso ecológica para otros sectores, en general los más desfavorecidos.
Entonces no es que yo ahorita esté en contra o a favor de las tarifas, yo en realidad no soy economista tan avesado, pero ahora sí que si nos dejan, ahora sí que si nos quitan la escalera, nos colgamos de la brocha, ¿no? En todo caso, es una pieza que tiene ese sentimiento para mí de hacer una cosa, hacer un proyecto que no se puede hacer. De hecho, esto es un ejercicio de mis clases, cuando doy clases a artistas jóvenes, les encargo, lo primero que tienen que hacer es un ejercicio de algo que no se puede hacer. Es una pieza, varios artistas han generado este ejercicio. Esta es también una obra que siempre muestro porque es como que por un rato la única pieza que la gente le interesaba de mi trabajo era esta, entonces la tengo que poner. Se llama Obelisco Roto para Mercados Ambulantes y es una pieza que implica, como ustedes ven, la rehechura pirata de la pieza de Barnett Newman, uno de los principales escultores y artistas de Estados Unidos, Obelisco Roto, que es la unión imposible de un obelisco, de una pirámide, pero está hecha para mercados ambulantes. Casi nunca muestro esta foto, que es de un carnicero que insistió en sacarse la foto junto al Obelisco Roto, y esa es la parte participativa que podía tener el proyecto, ¿no? De hecho, hizo varias poses y esta es la más decente. Pero bueno, el proyecto tenía una dosis de participación porque yo sí le pregunté a la gente qué opinaba de la pieza. Aquí podemos ver nosotros que están muy importantes personas del mundo del arte. Este es el finado y muy respetado Olivier Debord. Aquí está el respetado, aunque no finado, Porto Medina. Y está mi querido amigo Abraham Cruz Villegas. Y este es también mi muy querido amigo Francisco Reyes Palma. Y estos niños que están aquí están viendo qué va a pasar, porque ellos creían que era una feria o algo, entonces están ahí esperando, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Hasta que por fin le preguntaron a uno de, creo que fue Abraham, no me acuerdo quién fue, ¿y qué va a hacer? Pues es una escultura. Ay, entonces ya se fue. O sea, como que pues ellos creían que iba a un circo, un payaso o algo, ¿no? Pero echar cohetes. Sí, echar cohetes, algo. Dijeron, esta cosa rara tiene que ser algo, ¿no? Pero no, pues era nada más una escultura. Yo pregunté a las personas que estaban en el mercado qué opinaban. Y el comentario que más me pareció interesante era uno que me decían, es que le falta más fantasía, ¿no? Y sí, o sea, más fantasía, más, como en México somos barrocos, ¿no? Y aunque sea esta es una pieza que yo considero barroca desde ciertos puntos de vista, pues no tiene, qué sé yo, que creían angelitos o pajaritos o, no sé, caritas de seres macabros o yo no sé qué esperaba la gente, pero sí decían, pues es que es muy simple, ¿no? Pero pues sí, es una pieza minimalista, la obra es acerca justamente de la influencia cultural, de la relación que podía tener el arte global con el arte mexicano, ¿no? Y yo estaba en cosas que no son tan evidentemente mexicanas, no es el sombrero de charro o lo prehispánico, sino estas cosas que uno veía en la calle. Esta es la calle donde yo pasaba todos los días para ir a la escuela y luego para visitar a Cruz Villegas, que vivía por acá en la parte de Aztecas. Y esta es la avenida Copilco, que ahorita ya está completa y absolutamente irreconocible, ¿no? Ya hay muchos más residenciales, muchas más tiendas, pero eso me gusta del trabajo, que documenta un poco la ciudad como era en 1993, que fue cuando se jugó esta pieza. Esta pieza fue, tengo que decirlo, fue hecha gracias a la primera beca del FONCA que recibí de jóvenes creadores. Entonces, pues eso se supone que lo tienen que decir todos, ¿eh? Si se les da una beca y hacen una pieza, ustedes tienen que decir que se lo hicieron gracias al FONCA. Pero lo que me interesa en ese concepto es que finalmente me interesaba ya desde entonces este índole institucional, ¿no? ¿Qué institución estoy preguntando aquí o estoy indagando? Pues la escultura pública, porque para mí la escultura pública era, ahora sí que lo que yo aprendí a hacer. Yo aprendí a trabajar con el maestro Jesús María Goitia, que hizo lo que pudo para enseñarme correctamente las reglas de la escultura abstracta. Entonces yo estaba en el taller de metal y que se suponía que iba a hacer esculturas pues, muy buenas como las que hace él, o como las de el que mencionábamos hace rato en el curso, del maestro Sebastián. Eso era lo que yo tenía que hacer. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿para qué hacemos esta escultura? ¿A quién le preguntamos? ¿Y con qué material la estamos haciendo? Entonces, en ese dilema fue por donde saqué esta pieza, que además es una pieza que yo consideraba como pirata y también como una cosa que había mucho en los 80s y en los 90s, que es el apropiacionismo de imaginarios, de imágenes, ¿no? Como que casi que hasta estaba prohibido hacer una cosa a uno, tenías que copiar algo a fuerza, ¿no?
porque era parte ahora sí, de la moda posmoderna de esos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, ese es por esa pieza. Dígame. Bueno, es que en algún momento dijiste que esta pieza no era como algo mexicano, ¿no? Pero es que este mercado sobre ruedas con ese techo de ese color, Ajá. creo que solo aquí pasa eso. Ah, no, claro, pero no es esa cosa que turísticamente sabes que es. Bueno. Sí, o sea, no es esa cosa como el Día de Muertos o ¿no? Como los que vimos en la sesión pasada en el curso, que era como, pues sí, es Viva México, y entonces ahí se están sacando ahí como los sombreros, o sea, como del cine mexicano en la época de oro, ¿no? O sea, es algo que si yo se lo enseño a alguien no va a decir, ah, sí es México, sobre todo alguien de otro país, ¿no? Pero nosotros sí lo reconocemos íntimamente como algo mexicano. Esta pieza salió en el 93 y pues no tuvo mucha repercusión hasta los años 2000, que dijeron, ay, es que me acuerdo de esa pieza que hiciste y no sé qué. Y entonces tuvo una especie de renacimiento en la exposición, el valor de cambio de los cuerpos y los valores, que hizo Klaus Wiesenbach en MoMA PS1. Y Cuauhtémoc, que se acordaba de esta pieza, le recomendó, yo creo que fue él, le recomendó a Klaus que la pusiera, y entonces se hizo más como una cosa que la gente veía de mi trabajo, pero en realidad quedó muy desapercibida porque muy poca gente fue a la exposición, por así decirlo, ¿no? Pero también ya estábamos con Temístocles y la pieza se exhibió aquí en el mercado y en Temístocles también. Pero el punto es que también era una pieza que era un fracaso, como dije, a la gente no le parecía interesante. O sea, si tú estás diciendo al público, se lo queremos mostrar, y el público decía, pues le falta fantasía, ¿no? Y a mí lo que me interesa de la pieza es justamente ese quiebre, ¿no? No forzosamente la utopía de comunicación con el público. A mí me interesaba enfatizar esa, por así decirlo, esa ruptura, ¿no? Y en eso quizás soy menos idealista de lo que debería ser, pero bueno, así son las cosas. Era la época de mucho pesimismo con respecto a las narrativas que se decía entonces emancipatorias, siguiendo a Lyotard. Yo creo que yo también estaba muy ponca ahí, muy en el canal de pesimismo, piratería, desafío hasta cierto punto, pues tenía yo creo que 23 o no me acuerdo, pero no es que hayamos cambiado tanto, ¿verdad? Esta es una pieza que hice casi 10 años después, que se llama El Grupero de los Cornflakes, o Narcocorrido Cornflakes. Cuando yo llegué a California a hacer mi maestría, yo puse un pin en mi cuarto en un mapa de los Estados Unidos y puse un pin en California y dije, yo me voy a estudiar ahí. Y pues necio hasta que llegué. Afortunadamente me ayudó muchas instancias, mi papá, el gobierno mexicano, CalArts, una beca que saqué por ahí, o sea, mucha gente, y logré irme para allá, pero pues no había con qué producir obra, ¿no? O sea, porque vives como estudiante. Y entonces esta fue probablemente la pieza más interesante que hice en Estados Unidos cuando me fui a mi maestría. Y muy pocas veces la muestro porque tiene una cierta como cosa de penita ajena. Ya verán por qué. Pero creo que es justamente la pieza que es más participativa de todas las que yo he hecho, ¿no? Quizá por la falta de... No la falta, aquí diría yo que la poca oportunidad que había para hacer obras como esculturas, me fui un poco más por lo que era más efímero, más una acción. Y la primera vez la hice en un lugar en Los Ángeles, esta sin embargo es en el Consulado de México en Miami. Van a ver cómo están las ¿cómo se diría? No son casetas, son como las ventanillas donde la gente llega a sacar su pasaporte y eso es el consulado. Y entonces es un lugar como, ahí normalmente está la gente formada, ya fastidiada de que el burócrata no le da su papel, ¿no? Y entonces está ahí, es una exposición que organizó Diana Pimentel en el 2002, y bueno, espero que les parezca interesante. Son 4 minutos, no es tan pesado, ¿no? Pero el evento duró bastante más. Necesitamos nuevo volumen.
Es esa pieza, que bueno, es evidente, ¿no? Es una pieza que tiene una dosis de humor también, que bueno, creo que a mí me gusta en cierto modo porque creo que la mayoría de la gente se queda mucho menos tiempo frente a una obra de arte contemporáneo que el tiempo que se quedaba en esta, francamente. Pero además sí había una situación de control extraño, querían controlarme a mí, pero al mismo tiempo yo había puesto las reglas, ¿no? Y me interesaba en términos del narcocorrido. El narcocorrido en ese momento estaba prohibido en México, no se escuchaba, eran tiempos mucho más regulados, y yo lo oí por primera vez en Los Ángeles. Entonces dije, ¿pero qué es esto, no? Digo, los Tigres del Norte sí, pero había unos narcocorridos mucho más fuertes, de Chalino Sánchez, etc. Entonces a mí me encantó el género, y dije, pues me los voy a aprender y voy a hacer una pieza con ellos, ¿no?
Y el maíz, pues ya empezaba todo el diálogo del maíz transgénico, ¿no? Empezaba todo el problema de la frontera, cómo iban a cruzar tanto digamos, ¿cómo se diría? Los productos culturales, musicales, el narcocorrido, toda su teoría, toda su mística, por así decirlo, por un lado, y luego el maíz con toda su carga cultural de México, transformado en cornflakes, hecho maíz transgénico, con glifosato, y etcétera, ¿no? Apenas empezaba esta queja, y a mí me interesaba plantear esa idea del cruce de un límite, ¿no? Entonces el círculo, pues cuando lo pisan, yo me pongo a servir cornflakes en un acto de... Antes me daba como cosa de cómo despreciar la comida, pero luego ya me pregunté, pero los cornflakes son comida. ¿No? Entonces, pues no sé si ya tenían glifosato esos cornflakes, pero ese es un poco el ambiente de esto, ¿no? Como les decía, yo hago distorsiones de una idea, ¿no? Y aquí, aunque no tiene iconográficamente prácticamente nada que ver con la pieza pasada, si ustedes ven las obras, tiene mismos elementos, la apropiación de un elemento que ya existe, cambiarlo del lugar, cambiar el énfasis, cambiar un poco el escenario donde se lleva a cabo, ¿no? Esta otra también la hice, aquí la hicimos Rubén Ortiz y yo en una cosa que se llamaba Calimocho Style. El calimocho era una bebida, creo que Barcelona, no sé, él le puso Calimocho y dijo, bueno, está bien. Hicimos esta pieza que son las esculturas. Cuando estás cruzando la frontera te venden estas esculturas de alcancías que están hechas de yeso. Entonces se cuenta que mucha gente está ahí horas viendo las alcancías, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Porque están ahí esperando a que los dejen entrar a Estados Unidos. Hicimos esta especie como de pieza para que la gente como que vea la transformación de todos estos seres multiculturales, ¿no? Digo, hay que ponernos en el ámbito del multiculturalismo de esa época, que era muy distinto a lo que puede ser una posición indigenista actual, o si no quieren indigenista, como de respeto a los pueblos, porque en ese momento se entendía como político la mezcolanza de todas las identidades, ¿no? Era una cosa de pastiche. Ahora es muy distinto cómo se ve todas las caricaturas y todo eso, pues podría ser hasta ofensivo para ciertas personas. Pero me contó Rubén que una vez hizo esto en Estados Unidos y llevó una serie de gentes a rezarle a la pieza, porque la pieza se llama El Bodhisattva. Él acaba de regresar de la India, de China, perdón. Entonces él estaba interesado en estas cuestiones de transmutación de las almas, y había un cierto grupo religioso que se puso ahí a meditar enfrente de la pieza, ¿no? Simplemente por la presencia de ese personaje que aparece ahí, ¿no? Entonces nosotros estábamos en un canal como muy de intercambiar estas culturas, hacer un desastre y un caos de estas cosas, y bueno, y salió curiosamente esta cuestión de la transformación, ¿no? Esta otra pieza también es muy rara para mostrarla, casi nunca la muestro, y me invitaron a Puerto Vallarta, y en Puerto Vallarta la costera se llama Avenida Díaz Ordaz. Entonces dije, esto está sensacional, voy a hacer un letrero que diga toda la biografía de Díaz Ordaz, y lo ponemos en ese mosaico tradicional que hacen ahí, y lo ponemos en la pared no me acuerdo que era una cocina rápida, no sé qué era, y a la mera hora no nos dejaron ponerlo en la pared, que la ciudad, que no sé qué. Entonces yo hice esas cubetas, las rellenamos de yeso y hicimos el mosaico encima de las cubetas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí para mí sí fue un ejercicio interesante, porque puse, obviamente la biografía de ese presidente pues es muy accidentada. Me puse a investigar cómo había gente que decía en internet, y que parece ser un dato real, que la CIA le daba el sobrenombre del tiempo a los presidentes mexicanos porque trabajaban para ellos, y por supuesto todo el asunto del 68. Había anécdotas interesantes, como que parece ser que un día se subió al Cerro del Sol, bueno, una serie de cosas extrañas que salen en la biografía, y por supuesto los eventos tristes y calamitosos del 68 y su participación, su admisión de que él fue el que tomó la orden, el que dio la orden, él lo admitió.
Y era interesante que la gente se quedara a leer eso, ¿no? Aquí está un poco lo que dice, ¿no? Y bueno, dice, en Alabama una marcha por derechos civiles es reprimida durante el llamado Domingo Sangriento. Hay 17 activistas hospitalizados. México aplica un programa de industrialización en la frontera con Estados Unidos. El presidente lanza un programa de desarrollo económico y social, ¿no? Y a veces había algunas tontas, como cayó un meteorito en tal lugar, ¿no? Había unas que no correspondían a lo que era la historia de Díaz Ordaz. Pero bueno, esa es la pieza, ¿no? Esta también es una pieza que no todo el mundo ve, porque a mí no me satisfizo mucho cómo se acabó realizando, pero se llama El Carnaval de la Basura y también fue relativamente participativa. La idea, me invitaron a hacer una pieza en una exposición que, si no mal recuerdo, fue en tiempos de cuando Guillermo Santamarín estaba en el MUCA Roma, y me invitaron a hacer esta pieza que tenía que ver con los residuos, con el manejo de los residuos en la Ciudad de México. Y tenían bastante presupuesto y ayuda, entonces yo dije, vamos a hacer un carnaval, pero que en lugar de ser monos hechos con papel maché, qué sé yo, con luces o lo que sea, vamos a aprovechar la basura que salga del MUAC. Entonces todas esas botellas que hacen el dinosaurio salieron de la basura del MUAC y de similares museos. Yo, desgraciadamente, estaba yo haciendo Soma en ese momento, ocupadísimo, y no tenía chance de supervisar todo, y algunas cosas no me gustó cómo quedaron, pero Ulises Figueroa hizo ese dinosaurio que me parece que le quedó bastante bien. Y pues imagínense, nos dejaron desfilar por el Zócalo, o sea, quién sabe cómo gestionaron para que pudiéramos hacer el desfile. Ahora yo, como gran artista megalómano que somos todos, yo quería que se repitiera cada año, ¿no? Por supuesto que eso no pasó, pero bueno, estos círculos, estas esferas, están hechas con tetrapack, ya ven que adentro tienen este papel plateado, y nos prestaron los camiones del departamento de limpia nuevos que acababan de comprar. Ortega gestionó que los trabajadores de limpia hicieran un desfile, y esa fue la parte realmente conmovedora del asunto, porque le echaron muchas ganas y la gente les aplaudía como yo creo que no les aplauden a los soldados, ¿no? O sea, eso yo no lo pude controlar. La gente que estaba en el Zócalo, salvo los que estaban podridos porque iban en el carro, por supuesto, pero la gente que estaba viendo el desfile sí les aplaudió a estas personas, con las que yo, por otro lado, no tuve mucho tiempo de interactuar, porque en primera, como les digo, estaba yo, creo que era de los primeros 2 años de Soma, algo así, y estaba yo aquí tratando de hacer las cosas muy difícil, pero pues estas personas que están ahí son realmente las gentes por las que nosotros tenemos capacidad de transitar las calles, olvídense, ¿no? Y bueno, otras partes de la exposición, no de mi parte, pero trabajaban con el asunto laboral, entrevistaban, entonces yo ya como, ¿para qué repetir lo que ya está en otra exposición, en otra pieza de los demás, ¿no? Pero bueno, eso era esto, ¿no? Hicimos esta que era una pieza con las bolsas, y esta era una especie de medusa, entonces los trabajadores jugaban y hacían como látigos, y hacían como una especie de coreografía. Lo que pasa es que yo, la verdad, no tenía yo una buena cámara en ese momento, entonces no salió bien el video. Nos prestaron estos coches que parecían como tractores o no sé qué, y yo quería hablar de la chatarra tecnológica, entonces contratamos este carrito con un burro para que sacara toda la chatarra tecnológica del lugar, y bueno, pues ese era el chiste, ¿no? Y otra vez pues no se parece iconográficamente a las otras piezas, pero creo que tienen un mismo esquema general las obras, ¿no? En este caso, la institución, o digamos la práctica cultural con la que estoy trabajando es obviamente el desfile, que tiene una cosa similar en términos de unión de gente, de institución cultural, en el sentido de una cosa que se hace de acuerdo a una serie de parámetros, de acuerdo a una serie de reglas, la escultura urbana, la canción popular, el desfile, ¿no? Entonces esos son los protagonistas. No alcanza en cierto modo para hacer un estilo, ¿no? Un look. Todos son diferentes. Y eso me molesta a mí, pero así son. O sea, así es. No hablan nada más de un tema,
es una especie de táctica de funcionamiento de las cosas, ¿no? Otra que tiene este esquema pues es el Museo de Antropología. Cuando fue esta pieza que hice gracias a mi interacción con la Beliberto Limansuto, con la que empecé a trabajar desde el año 2000 o algo así, 2099, algo así, les dije, bueno, quiero hacer esta pieza de derrumbar varios monumentos mexicanos, y me dijeron, esta es la que nos interesa. Les di varias opciones, me dijeron, esta es la que podemos hacer, y después lo reduje al Museo de Antropología porque me parecía la más dolorosa de todas. Era muy fácil destruir otras cosas que estaban en México, pero me pareció que era más interesante, más problemático, más distorsión hacer de este museo una demolición. Entonces se llama Destrucción Total del Museo de Antropología, y lo que realicé fue bueno, aquí están, la pieza incluye hablar de la historia de ese museo que no todo el mundo conoce, ¿no? Este es el arquitecto Ramírez Vázquez, que está mostrándole la maqueta de su proyecto. Era un arquitecto muy joven en ese momento, le está mostrando la maqueta a Jaime Torres Bodet, que era secretario de Educación Pública, creo, secretario de Cultura, no sé. Sí, ¿no? De Educación Pública, ¿no? Ahí dice, gracias. Sí la hice yo, no la hice en inteligencia artificial ni nada de eso. Pero entonces yo en la exposición puse una maqueta parecida a la que salía en la foto para que la gente se acordara cómo el edificio, ¿no? Y esas serigrafías nos dicen cómo se puede destruir el museo, porque yo lo que hice fue contratar a un experto en demoliciones para que me dijera cómo se destruía el museo. No era la idea de destruirlo como si fuera un terrorista, sino como si fuera una destrucción controlada. Esto tiene su dosis de crueldad hasta cierto punto, ¿no? En las serigrafías, cada uno de estos es un diferente esquema, un diferente proceso, ¿no? El amarillo, por ejemplo, es el reciclaje. El naranja es la excavadora neumática o hidráulica. El rojo es la cizalla neumática. El azul es ¿cómo se diría? Una grúa. Y el verde son explosivos, y el verde son cemento expansivo, y el morado, ese sí son explosivos. En realidad, normalmente cuando hago esta presentación les narro todo el proceso de destrucción del museo como si fuera una pieza de proceso productivista, ¿no? Pero en este caso es para destruir el museo. Y aquí en la exposición yo ponía, por ejemplo, los escombros. Olvidé mencionar hace rato que era destruir el museo con todo y los tesoros arqueológicos que están allí. Entonces utilizamos réplicas oficiales de las piezas que efectivamente están en el museo, y yo recreé algunas, como ese objeto que es un objeto que hicieron los mexicas en Teotihuacán, que parece ser representa un cráneo rodeado de papel doblado, ¿no? Este es un Photoshop malo que me encanta hacer, de cómo se vería la destrucción del museo, ¿no? Y este es el clalo, que sería lo único que nosotros utilizaríamos explosivos. Normalmente se dice que tiene que ser explosivos porque en realidad el edificio es muy ligero y no se necesita explosivos. Pero el clalo, yo dije, hay que hacerlo que sí sea explosivos, porque me comentó mucho el cuate que nos hizo la consulta, que no quiere ser mencionado porque no quiere tener nada que ver con el proyecto. ¿Qué tal si se cae el museo y entonces le van a echar la culpa, ¿no? Hasta firmé una carta notariada de que yo era responsable si alguien usaba esa información. Wow. Pero bueno, lo exploté porque él me dijo, es que nosotros nos contratan mucho, aunque no se necesite, nos contratan para que hagamos un show los políticos, porque si se va a destruir, qué sé yo, una bodega o algo, pues juntan a todo el pueblo para que venga a ver cómo se cae toda la cosa, ¿no? Y es una cosa que, pues, no sé, presidentes municipales o no sé quién decía. Y yo dije, bueno, pues a mí me interesa ese aspecto espectacular de la destrucción del museo, en particular con referente al Tlaloc o a la Chalchihuitlicue, que hay una controversia si es Chalchihuitlicue, la deidad asociada a las aguas continentales, a los riachuelos, a los ríos, o Tlaloc, el de los ríos, ¿no? Pero ustedes saben toda esa teoría bueno, no una teoría, la anécdota
de cómo Tlaloc, como lo trajeron, llovió, como está viviendo ahorita, toda esa historia, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba también la idea de cómo despojaron al pueblo de Coatlinchan de la escultura. Una narración que sale muy clara en la película que les recomiendo mucho, de Jesse Lerner y Sandra Rosenthal, que habla de toda esta historia, de cómo se destruyó, de cómo se quitó ese que incluso los mismos, yo no lo sabía cuando hice la pieza, que fue interesante, pero Sandra me contó después que los mismos pobladores de Coatlinchan habían pensado que si no se queda aquí en Coatlinchan, la tronamos con una bomba, ¿cómo no? O sea, como que le di un poco al clavo de lo que era ese dolor por la extracción de un monumento que algunos piensan que sí dejó de llover en Coatlinchan, porque se llevaron esa pieza, ¿no? Esta pieza tiene cierta dosis de participación porque yo, desde que se hizo esta pieza en el 2012, he ido muchas veces al museo a explicarle a la gente cómo se tumba el Museo de Antropología. Claro que mientras tanto yo les hablo de la historia del museo, les digo por qué me parece interesante la idea, el experimento mental de destruir ese museo. Y entonces ahí entro en todas las historias de extractivismo, en todas las historias de representación, en todos los enunciados de racismo implícitos que hay inclusive grabados en las paredes del museo, en las voces del presidente, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace rato en el curso, ¿no? De cómo los valores cambian mucho y cómo desde ahorita se pueden ver como tremendamente inaceptables algunas frases que se decían ahí como cosas loables e interesantes, ¿no? Digo, no les puedo dar muchos ejemplos, pero el caso es que si algún día se inscriben a un curso de SOMA, podría ser que vayamos a ver esta pieza, porque es una pieza que no es nada más de exposición, es también ahorita yo platicarles de qué se trata y también que la gente vaya allá y yo les cuento. Hay mucha gente que cuando va no sabe cuántas lenguas de pueblos originarios hay en México, no sabe ciertas cosas, entonces hasta cierto punto cumple una pequeña, modesta labor didáctica, ¿no? Aquí hay algunas escenas del museo, por ejemplo estas cosas, yo me quedé en el museo mucho tiempo y de repente veía yo escenas como esta, ¿no? Que este ser Coatlicue pues era una cosa diabólica, ¿no? Y ahora pues hay que sacarse la foto, ¿no? Y las mujeres religiosas que están ahí pues se sacan la foto con la cosa esta, ¿no? Y bueno, yo traté de ser muy cuidadoso en términos de pues no cruzar ciertas líneas, y yo no tengo ninguna ascendencia indígena ni mucho menos, pero yo también planteaba, es que esto es mi pasado, o sea, a mí me llevaron a la escuela allí, a ese museo, aunque no sea yo mexica, o nahua o maya o lo que sea, esta sí es mi cultura y tiene este problema, ¿no? Entonces, por supuesto que no propongo que destruyamos todos los monumentos indígenas que existen, más bien estaría del lado de que se haga lo que las comunidades quisieran hacer, que no sé qué es, pero muchos de esos objetos fueron encontrados ya destruidos, de hecho, enterrados por las mismas comunidades de hace siglos, porque como ustedes saben el tiempo era cíclico y se tumbaban, se destruían las cosas y se arreaba una pirámide encima de otra, ¿no? Y muchas veces los objetos que rescatamos son objetos que ya estaban desechados, ¿no? No estaban hechos para perdurar. Las razones de por qué tumbar el museo, pues bueno, hay muchas. Por ejemplo, la mención del zapatismo a mí me parecía una de las fuertes, en las cuales era un enunciado pequeñito de uno de los eventos culturales más importantes del país, y era como, ay sí, se rebelaron estos, ¿no? Y luego estaban esas imágenes muy tenues digamos, de los pueblos del presente y su actividad en el presente, ¿no? Y sí tengo esa misma crítica ahorita, pero cambiaron, tengo la misma crítica, desgraciadamente creo que no se aborda con suficiente seriedad eso y con suficiente énfasis sobre todo, pero es que es claro que los pueblos, no solamente los mayas zapatistas que tendrán todas las asegúnes que ustedes quieran buscarles, yo no voy a empezar con eso, pero muchos pueblos están en contra de lo que sería el nacionalismo mexicano en relación justamente a ese punto de la legitimación que el Estado mexicano obtiene y extrae por medio de dispositivos como el museo, extrae esa capital simbólico, podemos decirle, de todos estos grupos que sin embargo hoy, tiro por viaje, siguen siendo los que se les pone un tren encima, en fin, podemos hablar un poquito más de eso, pero en cambio es muy bonita pieza, le pusieron el pasamontañas y luego ese elemento
muy, muy bonito de la cultura maya, pero pues está muy bonita, pero no nos dicen por qué se rebelaron ni cuál fue la verdadera historia del zapatismo ni nada de eso, ¿no? Lo que no se escribe en el museo, adentro del museo, se escribe afuera. Esto fue cuando pasó lo de Ayotzinapa y la gente escribió, recuerda el 68, recuerda Ayotzinapa. Cuando hablamos del 68, esta pieza en particular, pues sí, recuerda a Octavio Paz, obviamente, y la crítica de la pirámide, ¿no? Y Ayotzinapa pues también, ¿no? Yo ese mismo día que saqué esa foto me encontré este maniquí escondido detrás de la pared. Me pareció a un tiempo macabro, pero elocuente, ¿no? Estos maniquíes se hicieron en un tiempo en el que la gente creía que los rasgos faciales, raciales, existían como un dato biológico válido. Y así se hicieron estos maniquíes. Ya después, esa teoría de la semejanza y de tratar de sacar a cada uno con su fisionomía, pues ya se fue a la goma con la evidencia científica de que las razas son básicamente una invención, ¿no? Pero sobre todo el énfasis por tantas migraciones que hubo en México a partir de la conquista e incluso antes, pues a mí me parecía muy, muy terrible esta imagen. Este pedacito de ámbar yo siempre lo pongo como ejemplo de algo que puede estar mejor explicado. Poca gente sabe que en Simocubel, según algunos reportes, los niños son los que sacan el ámbar de las cuevas. Wow. Y pues meterse en una cueva a sacar una piedra, pues no es nada seguro, pero son los niños porque son chiquitos, ¿no? Entonces eso yo lo oí de una persona que trabajaba en Fonart durante la época de Calderón, y a mí me impactó mucho. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿de dónde salió este pedazo de ámbar tan bonito, ¿no? En fin. Una cosa que sigue a esta crítica es un proyecto que yo quise hacer durante la pandemia, que era hacer un proyecto sobre el Tren Maya. Acuérdense que ese proyecto se estaba afianzando durante esa época, y a mí yo estaba en desacuerdo por las mismas razones que uno puede estar en desacuerdo o criticando con ciertas políticas del museo, ¿no? Lo que trataba de hacer el gobierno en ese entonces era hacer casi un museo de toda la península de Yucatán, ¿no? Que tenía sus estaciones y bueno, la turista va a poder darle la vuelta a toda la península y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, no les tengo que decir mucho porque hay muchísima propaganda disponible, pero sí les voy a enseñar un texto que me fusilé de un video, usando un poquito de tournement al estilo situacionista, pero con el sabor mexicano o post-mexicano. Se ha dicho que el Tren Maya va a traer progreso y que el sureste mexicano está pauperizado, que no hay suficiente crecimiento. ¿Por qué se oponen ustedes al progreso? Bueno, la realidad que nosotros estamos viviendo en Quintana Roo es verdaderamente alarmante, sobre todo con la imposición de ese modelo de desarrollo o ese modelo, esa idea de progreso que nos están imponiendo, ¿no? Vemos cómo es la situación que se vive en Cancún, cómo es la situación que se vive en Playa del Carmen, en Tulum, en todos estos polos de turismo, de desarrollo económico, y la realidad es que va en contra de la vida de nuestros pueblos. La situación que se vive ahí es alarmante, la violencia, el crimen organizado, y todo ese desarrollo y crecimiento económico no ha traído beneficios para los mayas, para el pueblo. Vemos una situación laboral muy crítica para nuestros hermanos y hermanas que viven semi-esclavizados en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas. Entonces, no vemos cómo ese desarrollo que nos están anunciando, ese progreso que nos están trayendo, nos vaya a beneficiar. Sobre todo que en los pueblos mayas, en los pueblos rurales, en las comunidades pequeñas, existe una manera diferente de conseguir la vida digna, el buen vivir, un modelo distinto de conseguir la vida, una manera diferente de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos con el agua, con las plantas, con los mares, y que no tiene ninguna relación con este modelo de desarrollo que nos despoja, no solamente de nuestro territorio, sino también de nuestra propia identidad cultural como pueblos. Entonces es muy alarmante. Nos oponemos porque hemos visto cómo en estos años
estas 5 décadas que se cumplen este año de la fundación de Cancún ha traído muerte para nuestro pueblo. La muerte no nada más de los recursos naturales, el despojo de nuestros territorios, sino también la muerte real, física y cotidiana de nuestros hermanos que se encuentran en estos polos turísticos. Bueno, ese fue Ángel Zulú Santos, del Centro Comunitario Chibayán, del programa Rompiviento con Luis Hernández. Y bueno, sí, es cosa de, por así decirlo, dar un narrativo diferente, ¿no? O sea, digo, sin intención de ser muy político, sí tengo que decir que esta pieza también tenía una versión de instalación y no fue posible presentarla en ningún lugar. Nunca se pudo presentar esta en galerías, en museos. Por una u otra razón, sí era aceptada y de repente me hablan, no, pues, ¿sabes qué? No la podemos poner. Entonces, digo, yo no sería la única vez que yo sentía un poco de control por parte de los museos, pero pues, sí era lamentable que no se pudiera hablar de este tema, ¿no? Sobre todo porque desde el principio, yo seguí la noticia desde el principio y estaba muy claro que iba a haber sí por así decirlo, un beneficio económico para la región, para la mayoría de la región, pero también estaba desde el principio uno ahí dijo, pero los que les va a ir mal, ya saben, los pueblos originarios, ¿no? Los mayas, etc. Entonces, me parecía que había un paralelismo con el Museo de Antropología, en el sentido de que lo que estás tú ensalzando, de lo que estás extrayendo el valor simbólico, es justo lo que estás tronando en ese momento, ¿no? Y hay que decir que en este sexenio que acaba de terminar, la violencia en Chiapas creció muchísimo. Sí, y bueno, eso sí, también lo he seguido. Yo no quiero decirle a la gente que piense, pero la pieza trata de ser elocuente con respecto a la voz de esta persona que está hablando, que es una activista, y bueno, en fin. Ahí está, por supuesto lo hice en forma de una postal, no sé si les cayó bien, pero que lo que yo quise hacer era como una postal que se manda por ahí. Y es que pues era la pandemia y no había más que sacar cosas del internet, no podía yo ir. De hecho, era un proyecto que me invitó Emilio Chapela y que el plan era ir a Usumacinta a hacer la pieza, pero pues no pudimos ir, ¿no? Y sin embargo, unos años después me llamó Sandra Rosenthal y me dijo, yo me voy a Usumacinta con amigos. Y dije, qué padre, qué buena onda, estaría padrísimo. Y me dice, ¿tú no quieres venir? Y dije, bueno, pues sí, me pego al viaje, ¿no? Y que hagan su proyecto y les ayudo a cargar o lo que sea. Y luego ya me invitaron a participar, entonces yo feliz ahí trabajando y hicimos este proyecto que se llama Estelas del Usumacinta, que está ahorita en el Museo Amparo. ¿Cuánto nos queda más o menos de tiempo? ¿Cuánto nos quedaría? Son 8:28. Por eso, pero ¿cuánto? ¿Sí? Bueno. No les voy a mostrar un pedacito de esta pieza. La exposición la pueden ver en el Amparo ahorita y gira en torno, me da esa de decir gira en torno porque eso me ve como muy raro, pero no gira en ningún lugar. Se trata de el Usumacinta, entonces hagan ustedes de cuenta que entran por ya ven que el Museo Amparo es largo, un pasillo largo, entonces el pasillo es como la cuenca del Usumacinta. Empieza en la cuenca alta y acaba en la cuenca baja, ¿no? Y tiene que ver con esta estela que está aquí, que es la estela llamada La Reina, que está en Yaxchilán, y que fue, bueno, hay un proceso muy interesante de cómo fue trataron de extraerla, y luego el avión, los pilotos se negaron a llevarla porque iba a tumbar el avión o el helicóptero, no me acuerdo qué era. Y bueno, toda la exposición empezó un poco con este diálogo de la estela que recuperó Gertrudis Duby y la dejó ahí en la entrada de Yaxchilán, ¿no? Entonces esta estela tiene toda esta historia de cómo pues trataron de quitarla para el Museo de Antropología, pero no pudieron, entonces la regresaron y está ahí como tirada, ¿no? Nos interesó mucho este aspecto de las estelas de piedra, ¿no? de estelas de Usumacinta, se llama la exposición, y lo mezclamos también con las estelas de agua, las estelas, la estela cuando vas en una embarcación y se ve como la espuma o las ondas que la turbulencia genera detrás del paso de lo que estás haciendo.
Entonces nos pusimos a trabajar con el archivo histórico, pues Sandra es la que es una muy excelente investigadora, y entonces ella sacó fotos de todos lados, y entonces ustedes si van a la exposición pues van a ver una muy interesante colección de proyectos de documentos históricos, y también algunas esculturas que hicimos Emilio y yo, y Sandra también. Yo se las recomiendo, que más puedo decir, ahora sí que es propaganda gratis, ¿no? Y la última, bueno, pero el chiste es que también estamos viendo en esa, pues, aspectos no nada más de la arqueología, sino también de la vida en la cuenca, de los animales, de todo, ¿no? Y ahorita no me acuerdo cómo preparar. Si tenemos tiempo, les puedo mostrar esta, que es lo que es una de las piezas incluidas en la exposición, que se llama Riberas del Usumacinta. Esta pieza. Creo que tiene sonido, no sé cómo suena. Sí. Pero bueno, ya que no está el sonido, les voy a explicar más o menos de qué es. En estas escenas están dos pantallas así, o dos proyecciones así, y una de frente. Entonces la idea que generaban... Pues ya se fastidió aquí el asunto. Pero ya se atoró ahí, no sé por qué. A ver si ahora sí quiere, ¿no? Bueno, la cosa es también tratar de entender el aspecto geográfico de la cuenca, todos los aspectos económicos. Por ejemplo, aquí aparece el maíz, que obviamente se siembra mucho allí, pero también aparece la palma, ¿no? La palma que está realmente terminando un poco con lo que sería el suelo de la región, está tomando tragándose muchas de las áreas selváticas, y también la ganadería, que entonces tratamos de mostrar una visión pues más o menos general de lo que es la cuenca, ¿no? Esta parte, esta pieza de Riberas del Usumacinta corresponde a la parte media de la cuenca, justo donde se cruza con Palenque. Entonces aquí también hay cierto diálogo con lo que es el tren, ¿no? El tren Maya tiene una de las estaciones, está justo en el Palenque, ¿no? ¿Perdón? Entonces ahí está, aquí esto ya no es el río, sino que son los dos lados de la ventana del tren. Y pues muy interesante, desde luego el tren, muy bien hecho, en mi opinión. Está bonita la estación, pero pues tiene todos estos asuntos complicados, el tratamiento de la fauna, no hay suficientes pasos de fauna, son muchos biólogos, etcétera, y lo que ya hablamos hace rato en la pieza anterior, ¿no? Ahí están las personas que trabajan en el Tren Maya, son militares, ¿no? Entonces nuestro interés fue no nada más hablar de la cuestión arqueológica o biocultural de la cosa, sino también ver cómo la tecnología está afectando la zona, incluyendo nuestra propia cámara. Emilio y Chapela saben muy bien manejar el dron, esas tomas con dron pues él las hizo y es muy difícil. Bueno, por lo menos para mí es un trabajar, pero él generó estas imágenes, y también hicimos en la exposición, hay drones de cerámica, hay todo un discurso acerca del dron. Y fue interesante el dron porque nada más en el tiempo que hicimos la pieza, que fueron como 3-4 años, el dron se ha vuelto un arma. Antes era nada más algo para ver, y ahora se ha vuelto un arma tanto a nivel micro como al macro, ¿no? Militarmente. Y el narco empezó a usarlo para atacar
X o Z situaciones, etcétera, ¿no? Las cuestiones biológicas de la cuenca también las abordamos de manera, o sea, es como una, no quisiera decir una visión enciclopédica, porque no lo es, pero sí una versión macro del río. No es un solo tema del río, son muchos temas. Y bueno, pues en la profundidad que podemos hacerlo. Por ejemplo, es el pez diablo, que es una plaga del río Usumacinta. Está destruyendo la ribera, hace unos huecos en los agujeros de la ribera y ahí pone los huevos, pero está destrozando la ribera literalmente. Y ahí vemos a los pescadores que les paga el gobierno, no sé si el gobierno estatal o quién, pero les paga para matar a los peces diablo porque están terminando con la vida, no nada más en el río Usumacinta, sino en otros ríos. Esto que se ve aquí es Boca del Cerro, creo. Y aquí lo que nosotros estamos viendo todos estos peces son peces diablo que están comiendo del desagüe que sale de la ciudad de Tenosique. También buscamos, así como usamos el dron, hicimos tomas con un microscopio para que se viera lo macro y lo micro de... Nos interesaba mucho esta noción de las máquinas de ver, las máquinas para ver, de visión, ¿no? Y bueno, o sea, la exposición es muy legible, se leen muchas cosas en la exposición, en términos de que, por ejemplo, aquí se dice que el río está relativamente limpio de microorganismos nocivos, incluso en Tenosique, cosa que nos dio gusto leer, cosas así, ¿no? Entonces llevábamos nosotros nuestros frasquitos para agarrar el agua del Usumacinta y tomar las muestras, y bueno, pues fue muy interesante el proceso. Sí tratamos de que fuera una pieza como conjunta, pero también utilizamos recursos para interactuar con artesanas y artesanos, o artistas y artistas. Para mí no hay diferencia tan grande entre artesano y artista, por eso no me preocupa decirle artesano a la gente, pero usamos medios para que la gente, para comisionar piezas de gente como de los talleres que hacen cerámica vino. Bueno, aquí vemos los famosos zaraguatos con su sonido característico. Ese es el árbol del chicle, que se ve los machetazos que se le dan para sacar la savia del árbol. Entonces tratamos de hacer una especie de recuento es muy didáctica la pieza, sí, es así como que muy didáctica. Y habla, por supuesto, de muchas diferentes áreas de arqueológicas de la cuenca, etcétera, etcétera. Es un poco contemplativa la pieza, así que le voy a avanzar. Usamos también, se empezó a interesar el hecho de la representación de la naturaleza y empezamos a usar estos archivos de Sora. Nos interesaba toda esa noción de crear la fauna de la cuenca. Entonces usamos fauna que está reproducida por el barro, esta cosa muy arcaica, si quieres ponerlo así, o que hacían las artesanas, y nuestro pseudo tecnología de punta, que es mira el cocodrilo, qué fantástico está aquí, tiene 2 picos y pura tontería, ¿no? O sea, los errores de la inteligencia artificial me parecían mucho más interesantes que los aciertos de la inteligencia artificial. Y bueno, pues eso, hay bastante más material de esa exposición, ya lo voy a dejar aquí. Me pregunto si tendremos otros 20 minutos o ya está muy largo el asunto. Sí, bueno, entonces creo que, dado que la casa nos recomienda acabar con el asunto, pues les agradezco mucho su presencia, su atención, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, me encantaría oírlo, nos encantaría interactuar por unos minutos, si es que tienen todavía energía.
si haya comentarios, dudas, quejas. Bueno, creo que está... Nos quedamos picados, damos una síntesis de un minuto de los 20 minutos que ¿De los qué? faltan. Es que es otra pieza, a ver, la tengo que mostrar, ¿no? Si la quieren ver, pues, ahora sí que bueno. Ahora sí que el público lo que pida, ¿verdad? Esta es la del Chopo, sí. Esta la exhibí en el Chopo, es de una residencia que me invitó mi amigo Raúl Ortega, que él vive en Nueva Zelanda, y la hice, es una pieza que se llama La isla quiere decirme algo, y pues es una pieza hecha en una isla que se llama Kapiti, una isla que es una de las primeras reservas naturales del mundo, según el sitio red de la isla Kapiti, y tiene la peculiaridad de que está dirigida por un grupo de personas maorí. Entonces esta sí, pues es un video que espero les parezca interesante, dura 17 minutos.
Gracias.
Bueno, pues esa es la pieza de La isla quiere decirme algo. Como vieron la información sonora, bueno, la pieza sonora que está durante el texto es de Antonio Fernández, que hizo una labor ahí con los sonidos de pájaros. Y es que en Nueva Zelanda los pájaros son como para nosotros las pirámides, por así decirlo, ¿no? Son una cosa, cada día amanece con un pajarito diferente y cosas así. Pero bueno, espero que esa historia les haya parecido interesante. Creo que ya estamos todos bien cansados, pero si quieren hacer algún último comentario,
Y si no, pues ya nos vamos a la meme. Gracias por todo. Yo, Tatiana, Sí. tengo una pregunta con esta última, este último video. Ajá. Es como propositivamente optaste por ocultar la isla. Nos muestras muy poco. ¿Sabes qué Son pasa? tomas bien cerradas, son las avecitas, muchos textos en negros. Hay como una intención justo de eso que se pretende preservar, no lo muestro. Y, por ejemplo, esa toma que hay donde uno se da cuenta que la isla es una montaña, ¿no? O sea, no estás a ras de mar. Como que supongo que eso le da un ambiente, un clima muy particular, ¿no? O sea, entonces trabajaste muy distinto la lógica que, por ejemplo, con la versión del Tren Maya. Entonces quería ver cómo optas por qué vía cuando te planteas algo así. Bueno, hay por supuesto las limitaciones técnicas. En esta de la Kapiti Island es una isla que tú vas y te registran todo. Okay. No puedes llevar, no va a ser que un ratón se metió a tu maleta o hay una cucaracha, yo qué sé, ¿no? Pero te registran todo y puedes llevar cámaras nada más de un tipo pequeño y además nada más estás 2 días, nada más puedes estar 2 días. Entonces parte del reto que sí me han dicho, pero ¿por qué? Y esto y la cámara. Pues sí, pero es que nada más estaba con una cámara. Además, mucho de eso fue en el camino de llegar a la casa donde nos íbamos a quedar. Entonces estaba yo cargado con todas las mochila y el tripié y todo y sacando las... Entonces yo me tardé como 3 años, o no me acuerdo si 2 o 3 años en poder sacar algo con ese material. Que al principio creí que no servía. Pero el texto, ya que lo tenía yo hecho, se lo mandé a Johanna Smith, que era la persona que me había recibido en Messi, en la Universidad de Wellington, y me lo batió horrible, ¿no? Como que los maorí no decimos eso, o sea, entonces pues lo tuve que volver a hacer todo. Y te digo, la cuestión técnica pues fue una cosa, pero creo que la historia valía la pena. Y a mí, pues, ahora sí que estaba como en shock, porque justo cuando estaba yo en la isla estaba ese aspecto del IPCC, el panel del cambio climático, y era muy deprimente haber tenido esa historia. Ahorita cada año que lo saca ya nadie le molesta, es horrible la indiferencia que tenemos con respecto a eso. Pero a mí me parecía interesante hablar de ese lugar tan protegido, donde la naturaleza, que es muy artificial, porque por ejemplo algunos de esos pájaros los tienen que alimentar así como gallinas, porque no pueden sobrevivir solos en ese entorno, porque son de todas las islas de Nueva Zelanda, no nomás de allí. Entonces es un esfuerzo, pues prácticamente es un museíto, ¿no? Y sí, pues sobre todo técnicamente creo que tienes toda la razón, como que me hablé mucho en la textura de las plantas, que son muy peculiares, los pájaros, que algunos no vi porque pues, no se dignaron presentarse, y luego no quería yo sacar mucho a la gente porque se sacaba de onda a los turistas, ¿no? Pero sí, o sea, admito o sea, yo creo que a veces hay que trabajar con las limitaciones en lugar de esconderlas. Yo pensé que era súper propositivo, así que dijiste, ok, close-ups, ¿no? Sí, eso es un poco por la naturaleza. Da angustia, da cierta angustia, como que... Sí, me parece que sí es un poquito deliberado esa de la angustia, porque es el sentimiento de la pieza. O sea, mi argumento con la pieza es que me diga la isla a mí, siendo que acaba de tener esta noticia, ¿no? A mí como humano, pues muérete, o sea, ya estamos hasta el gorro de su presencia. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Como si fuera, no ciencia ficción, sino una novela policíaca, ¿no? Y ahí se encuentra una pista rara de una amenaza de alguien a algo o algo a alguien. Gracias. Esa frase de se necesita mucha violencia para crear unos santuarios sí, fuertes. Sí, la historia es fuerte porque tuvieron que matar a las vacas, a los perros, todo lo que habían metido, ¿no? Wow. Sí. Una pregunta, digo, como siguiendo justo esa línea del documental, y que pues, Nueva Zelanda está volviendo como este lugar donde los multimillonarios planean hacer sus búnkers y eso. Sí. ¿Te tocó, o sea, durante tu visita,
escuchar o saber justo cuáles son los acomodos que están haciendo para ellos? O sea, apenas empezaba. Cuando fue eso apenas empezaban a darse cuenta de que les iban a subir la renta y todo. Entonces sí, o sea, sí es un lugar que lo ves y es como una utopía, y sí es de los lugares que mayor nivel de vida en todo el mundo, ¿no? Y mayor liberalismo social, y sí es como una especie de paraíso. También está la historia con los maorí, que son un pueblo que sí fue reprimido y que es una historia colonial muy diferente que la de México, pero finalmente sí hubo y sí hay violencia contra los pueblos maorí, ¿no? Entonces eso quise poner yo ahí, pero esa historia que tú dices de que se quieren ir a vivir ahí Elon Musk o no sé quiénes, estos millonarios, he oído mucho de eso, y se han hecho esos estudios de que ha subido sí, las rentas. Sí. Y pues sí, yo sí me iría a vivir ahí, si me preguntas, ¿no? Pero sí es muy agradable. O sea, lo del santuario de pájaros, va a ser el santuario de millonarios. Exactamente, buenísimo punto, ¿no? Buenísimo punto. Se supone que ahora va a ser el santuario de humanos. ¿Qué? Hecho con violencia también. el resto en muertos. Claro, por supuesto, ¿no? que destruyeron. Exactamente. Muy, muy buena conclusión sobre el video, ¿no? Que la gente que está haciendo esto pues podría hacer muchas cosas con su dinero y se dedican a hacer la peor estupidez posible, ¿no? Pero bueno, así son ellos. No es sorpresa. Bueno, no sé si hay otra pregunta, ya terminamos. Pues muchas gracias por su paciencia. Gracias a todos por venir. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles será virtual porque vamos a estar con Ana María Millán, artista que es colombiana, pero para los que están en el curso, no se preocupen, el curso sigue siendo así. Nos vemos el lunes y el miércoles, para el miércoles de sol. Muchas gracias.